Dios hermoso, gracias te damos por un día más que nos regalas en este mañana, Señor. Gracias por la palabra que tú nos vas a traer en este día, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor. Te pedimos que nos ministres y nos ayudes a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos saludándolos desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy vamos a terminar de leer el capítulo 8 del libro de Mateo y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 34. Lo que cuesta seguir a Jesús. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces, uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza». Otro de sus discípulos dijo: «Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre». Jesús le dijo: «Sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos». Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar al lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «Tienen tan poca fe». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». Jesús sana a 2 endemoniados. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: «¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios?». Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: «Si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos». «Muy bien, vayan», les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron a los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Bueno, este es el final del capítulo 8 del libro de Mateo. Y empezamos a hablar acerca de lo que cuesta seguir a Jesús. Y dice que cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos que se fueran al otro lado del lago. Y uno de los maestros de la ley religiosa le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Pero Jesús respondió que los zorros y tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Hay muchos teólogos que hablan acerca de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y hasta ese momento la iglesia no existía, o sea que no tenía el cuerpo, porque el cuerpo, la iglesia hace parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. O sea que en ese momento lo que se está hablando, lo que se decía, era que el Señor todavía no tenía un cuerpo, o sea, no había una iglesia para donde reposar la cabeza, que es precisamente Él. Después otro discípulo le dijo que también quería seguirlo a Él, pero le dijo: «Espera, regreso y que entierre a mis padres». Y resulta de que el padre, lo que pasa es que él estaba vivo y no era de que estuviera de pronto agonizando y decirle: «Bueno, espérenme unos 8 días mientras que mi padre muere, fallece», pero no, era físicamente que él no quería
seguirlo en ese momento, o de pronto no estaba dispuesto a dejar su familia, su padre y al resto de los suyos por seguir al Señor. Y eso es lo que de pronto pasa hoy en día. Nosotros creemos o muchas veces pensamos de que somos demasiado jóvenes para seguir al Señor. De pronto eso más adelante, cuando empieza uno a poner como metas, como decir, no, cuando ya esté adulto, cuando ya esté de pronto anciano, cuando ya de pronto ya me divierta o haga muchas cosas, entonces ahí ya puedo seguir yo al Señor. Y el Señor lo que le responde es: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. O sea que lo que el Señor está diciendo es que dejemos prácticamente, dejemos todo para seguirlo a Él. No hay necesidad de esperar ni de hacer cosas que de pronto estábamos haciendo, que nos gusta, que nos agrada, que tenemos que dejar para seguir al Señor. Y muchas de esas cosas no las queremos soltar. Después más adelante dice que luego entró a la barca donde estaban los discípulos para cruzar al otro lado, y de repente se desató una tormenta muy grande, y mire que era tan grande que el barco se mecía muy duro, y lo que pasa es que Jesucristo en ese momento se queda dormido. Pero mire que dentro de la barca habían pescadores, personas que estaban ya enseñadas a manejar el mar, a manejar la bravura, a manejar las olas, a manejar todo esto. Y no era para ellos, yo no creo que haya sido la primera vez que estuvieran navegando en una tormenta, pero ellos sintieron miedo. Era tan fuerte la tormenta que sintieron miedo. Y vieron que el Señor estaba dormido, y entonces lo despierta y le dice: bueno, es que usted no tiene miedo, o sea, ¿qué es lo que le pasa? Que mire que nos vamos a ahogar y usted tan tranquilo ahí durmiendo. Y entonces el Señor lo primero que les dice a ellos es: ¿por qué tienen tanto miedo? El Señor les dice a ellos: ¿por qué tienen tan poca fe? Mire que ahí hay una cuestión que nosotros debemos de analizar, y es: ¿por qué el Señor les habla de fe cuando ellos están teniendo miedo? Porque la fe es lo opuesto al miedo. O sea que cuando nosotros tenemos miedo es porque no tenemos fe, porque el temor vence la fe que nosotros tenemos. Pero cuando nosotros tenemos fe en el Señor y que todas las cosas son para bien, tenemos la seguridad de que Dios tiene control de todo, hasta de la tormenta, hasta de las cosas difíciles. Entonces nosotros confiamos en el Señor y no estamos poniendo los ojos en la tormenta o en lo que está aconteciendo. Si usted tiene un problema hoy y usted pone su mirada en el problema, usted se va a ahogar y va a estar temblando de miedo. Pero si nosotros ponemos los ojos en Cristo, que Él está tranquilo, está descansando en ese momento, pero Él tiene control de todo. Y lo que hace es precisamente, después de reprenderlos a ellos, se levanta y le da una orden al viento y a las olas para que se aplaquen, y se aplacan en ese mismo momento. Los discípulos quedaron aterrados y preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y las olas le obedecen? Pues tenían al mismo Dios ahí al pie, que no tenía temor, que no tiene temor, porque Dios es todopoderoso, porque Él está por encima de cualquier tormenta, de cualquier dificultad. Después el Señor, cuando desciende, llegó al otro lado del lago. Dice que era la región de los Gadarenos. Cuenta el relato de que habían dos hombres que estaban poseídos por demonios, que salieron al encuentro del Señor. En ese momento miremos que el panorama: cuando el Señor entra, hay dos personas que estaban poseídas por demonios, y eran personas muy peligrosas, y nadie se acercaba a esa zona porque estos dos hombres hacían que todo el mundo les tuviera miedo. Pero cuando ellos vieron, los demonios vieron al Señor Jesús, empezaron a temblar y empezaron a sentir temor, y empezaron a gritarle, a decirle: Señor, ¿por qué te entrometes con nosotros? Pero mire que lo más importante es que ellos ahí reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios, y le dice: Hijo de Dios, ¿por qué te entrometes en nosotros? ¿Por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo, antes de lo establecido por Dios? Porque es que
recordemos que todos vamos a comparecer ante el juicio, ante Dios en un futuro, y resulta de que ellos también van a pasar, y ellos conocen la palabra de Dios, ellos conocen más que nosotros la palabra de Dios, ellos saben que les va a llegar su tiempo donde el Señor los va a destruir por completo, pero en esa primera venida Él vino en paz a establecer su reino aquí en la tierra, pero no era el tiempo de acabar con ellos. Entonces por eso yo les dice, no es el tiempo como que de acabar con nosotros, sino que según las profecías va a venir más adelante. Ahorita tú vienes en son de paz, y ¿por qué vienes a atormentarnos ahora? Entonces el Señor simplemente lo que hace con ellos es que ellos le suplican de que los eche más bien a una manada de cerdos, y el Señor les da la autorización y les ordena que vayan allá, porque el Señor es el que tiene la autoridad aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y mire que en ese momento todavía no había ascendido, todavía no había sido coronado como rey, como Señor, sino que era simplemente un siervo, era el Hijo de Dios que había venido aquí, pero su ministerio apenas estaba comenzando. Pero aún así tenía la autoridad que Dios le había dado a él. Mire que es bien importante tener en cuenta esto, y hablando espiritualmente, Jesucristo nos dio toda autoridad, y cuando Él ascendió a los cielos, dice, toda autoridad me ha sido dada en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Y con esa autoridad nos dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y en mi nombre echarán fuera demonios, y estas señales vendrán detrás de ustedes. O sea, en mi nombre echarán demonios, sanarán enfermos. Y mire que esa autoridad que Dios tiene, esa nos la ha dado a nosotros. Nosotros no sabemos verdaderamente cuán autoridad tenemos nosotros en el reino espiritual, y cuánto nosotros podemos hacer con la autoridad que Dios nos ha dado. Desafortunadamente, por falta de conocimiento, es que nosotros no hacemos cosas maravillosas, porque el mismo Señor Jesús dijo que cosas aún mayores podíamos hacer nosotros cuando nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, porque el mismo Dios es el que está en usted y en mí, si nosotros hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. Así que esto es una lección muy grande para nosotros, porque esa autoridad que Dios tiene la ha depositado en nosotros, y nosotros podemos ejercerla en el momento en que tengamos la suficiente fe y que creamos en que Dios nos ha dado la autoridad, y que así como Él es hijo de Dios, nosotros también hoy somos hijos de Dios, porque el Señor nos ha hecho sus hijos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y más adelante vemos que las personas que estaban cuidando los cerdos se fueron al pueblo, empezaron a meterle miedo al pueblo, y el pueblo viene al encuentro del Señor, y lo que hacen es que le rueguen al Señor que se vaya y que los deje en paz, sabiendo de que Él es el que trae la paz, sabiendo de que Él es la persona, el único ser en todo el universo que puede dar paz. Pero más sin embargo, Dios es un Señor, y Él simplemente da un paso al costado y no obliga a nadie a recibirle, y desafortunadamente ellos pierden en ese momento una oportunidad, pero en el futuro, más adelante, vamos a ver en los capítulos más adelante, vamos a ver que esto que ellos dicen ahora, que se vaya, se va a voltear al contrario, y antes van a anhelar que el Señor esté y que se quede con ellos. Así que vamos a orar en este día, vamos a empezar a declarar y a meternos en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tenemos autoridad, la autoridad que Cristo mismo nos ha dado a nosotros para hacer las cosas que Él hizo y aún mayores. Así que oremos en esta mañana. Papi hermoso, te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado hoy, Señor. También te doy gracias por la autoridad que tú has depositado en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que tengamos la suficiente fe de poderla utilizar en tu reino, Señor. Yo bendigo a cada persona que escucha este audio, Señor, y te pido de todo corazón que estés con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga a todos y que tengan un hermoso día.